Lázaro Cárdenas del Río fue un hijo de la revolución, pero no de su violencia. Como militar, profesión en la que destacó por su brillante carrera, midió su valentía por el respeto a la vida de sus circunstanciales enemigos y como gobernante logró situar a México en el camino de la modernidad. Su defensa de los intereses campesinos y obreros frente a la ambición de los terratenientes y patronos, así como lo de los recursos del país frente al capital extranjero, que caracterizó toda su acción política, le dio una autoridad moral que perduró aún después de alejarse del poder. Durante su gobierno, los postulados de la revolución fueron profundizados en todos sus campos: fomento de la educación, modernización de la administración e impulso de la reforma agraria. El 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan, Michoacán, Damaso Cárdenas Pinedo y Felicita del Río Amezcua recibieron con entrañable alegría el nacimiento de su hijo Lázaro. En el seno de aquel humilde hogar, lejos estaba de pensar que aquel niño que mecían entre sus brazos llegaría a ser uno de los presidentes más populares y queridos de la República. Lázaro tenía 14 años cuando terminó sus estudios primarios y entró a trabajar en la oficina de don Asiano Carreón. Fue esta una experiencia enriquecedora para Lázaro, pues Carreón le despertó en la afición por la lectura y lo inició en los secretos de la impresión en la imprenta, la Popular, de la que él era el propietario. Al estallar la Revolución Maderista en 1911, su padre murió y su protector marchó para unirse a las tropas de Madero. Lázaro se hizo cargo de la imprenta durante 2 años y en 1913 colaboró en la edición de un manifiesto revolucionario contra Victoriano Huerta. Perseguido por los federales, se adhirió al ejército rebelde con el grado de capitán segundo y tras la derrota de Huerta, secundó al general Álvaro Obregón. El joven Cárdenas inició una brillante carrera militar, destacándose en la lucha contra los partidarios de Zapata y más tarde contra Pancho Villa, bajo el mando del general Plutarco Elías Calles, con quien establecería una estrecha vinculación. Hombre serio y disciplinado, Lázaro Cárdenas demostró valor e inteligencia en sus acciones militares, defendió la causa constitucionalista y combatió a los rebeldes, lo cual le significó el ascenso a general brigadier y el cargo de gobernador interino de Michoacán a los 25 años. En la batalla de Huejotitlán, el 26 de diciembre de 1923, el general Cárdenas fue herido gravemente y apresado por las tropas rebeldes del general Enrique Estrada. Derrotado este y antes de que le llegara la orden de fusilamiento, Cárdenas otorgó al general y a otros sublevados salvoconductos para que abandonaran el país. Es un gesto que ya definía su generosidad política. Su repugnancia a la violencia gratuita quedó confirmada cuando en el año de 1928, durante la rebelión cristera, logró reducir a los rebeldes de Cualcomán, convenciendo a los campesinos de las ventajas que reportaba siempre el respeto a la vida humana. Para sorpresa de todos, cambió las viejas escopetas de los alzados por fusiles. «Son para cazar y no para matar hombres», dijo. Fue precisamente esta demostración la que le dio fama de hombre justo y de autoridad recta, rasgos que le permitieron reducir al año siguiente, cuando ya era gobernador de Michoacán, nuevos brotes cristeros entrevistándose con sus cabecillas y sin disparar ni un tiro. El general Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de su estado en 1928 y en el ejercicio de este cargo desarrolló una impresionante labor, fundando centenares de escuelas, democratizando la universidad, repartiendo tierras entre los campesinos y fomentando la asociación sindical. Al año siguiente se fundó el Partido Revolucionario Nacional para dar un soporte político al régimen y Lázaro Cárdenas, a la instancia de su protector, el general Calles, fue nombrado presidente de la agrupación. El partido fue la plataforma de la que se valió Lázaro Cárdenas para poner en manifiesto su independencia de criterios y su honesta defensa de los intereses del país. Su habilidad política quedó patente cuando logró mantener el equilibrio entre el bando militar callista y el del presidente Pascual Ortiz Rubio, en cuyo gobierno desempeñó la Secretaría de Gobernación en 1931. Por entonces, Cárdenas ya estaba totalmente convencido de que la tolerancia y la moderación eran dos virtudes que tenían la capacidad de solventar cualquier diferencia, por más insalvable o que pareciese, sin necesidad de recurrir a las armas. Por esto no implicaba, sin embargo, que debiera renunciar a la firme defensa de lo que creía justo y beneficioso para el pueblo mexicano. En 1932,
tras contraer matrimonio con Amalia Solorzano, pasó a ocupar la Secretaría de Guerra y Marina, y durante los 6 primeros meses de 1933, el general Lázaro Cárdenas aceptó ser el candidato a presidente, para el periodo de 1934 a 1940. Las elecciones, que se celebraron el 4 de julio de 1934, supusieron una aplastante victoria para él y el 1 de diciembre tomó posesión del cargo vestido de civil. El presidente no era un general, sino un señor. Tras una primera concesión a su antiguo protector, el general Plutarco Elías Calles, pronto Cárdenas demostró su valor e independencia desmontando el aparato callista. Como presidente se había fijado unos objetivos, cuyos cumplimientos requería tener las manos libres, y Cárdenas no dudó en romper cualquier tipo de ataduras, aun con aquellos que lo habían aupado al poder. El mismo año en que pasó a ocupar la presidencia de la República, había nacido su hijo Cuauhtémoc. Lázaro Cárdenas era un joven padre que soñaba con lo mejor para su recién nacido hijo, del mismo modo que ambicionaba lo mejor para su sufrido pueblo. Gracias a la amplitud de poderes conseguidos tras la eliminación de la escena política del callismo, Cárdenas se dedicó a poner en práctica y a profundizar los postulados de la revolución mediante una labor metódica en todos los sectores, tanto de orden interno como externo. En el ámbito interior, fomentó la educación y las ciencias en todos sus niveles y alentó la formación de organizaciones sindicales de obreros y campesinos. Asimismo, reorganizó y modernizó los estamentos de la administración, dio impulso a la reforma agraria, repartiendo más tierras que en cualquier otro periodo anterior presidencial, y promovió la creación de nuevas industrias para satisfacer el consumo local, que se consagró como un estadista valiente. Lázaro Cárdenas reafirmó la soberanía nacional frente a los poderosos intereses del capital extranjero. En efecto, apelando a las causas de utilidad pública, nacionalizó los ferrocarriles en 1937 y al año siguiente hizo lo mismo con la industria petrolera, expropiando los bienes de las compañías británicas y estadounidenses existentes en nuestro país y creando petróleos mexicanos, lo que hoy conocemos como Pemex. El alcance de las medidas tomadas por el presidente Cárdenas se tradujo en el alzamiento del general Saturnino Cedillos y el embargo del petróleo mexicano en nuestros extranjeros, entre otras reacciones provocadas por las multinacionales, pero también en el multitudinario apoyo popular que recibió en México y en las declaraciones de solidaridad de otros países latinoamericanos y europeos. Precisamente la proyección de su política interior fuera de las fronteras mexicanas se correspondió con una política exterior de carácter marcadamente progresista e independiente. Esta política se puso de manifiesto en la condena de la invasión italiana a Etiopía en 1935 y en la soviética a Finlandia en 1939, así como en el apoyo prestado a la República Española durante la Guerra Civil y posteriormente en el generoso trato a sus más de 40,000 exiliados que llegaron al país. México se había convertido en el país abanderado de la lucha antiimperialista. Más allá de las declaraciones retóricas, Lázaro Cárdenas demostraba, con serena firmeza, que junto a la condena del expansionismo soviético, también era posible defender la soberanía nacional frente a su poderoso vecino del norte. El fundamento de esta política de soberanía nacional se hallaba en la solidaridad internacional. Cárdenas consideraba que si la fuerza de los campesinos y obreros se asentaba en la solidaridad popular, también la fuerza de los países más débiles se alimentaban de esta idea de la solidaridad, que se implementaba en el derecho de los gobiernos legítimos a apoyarse y defenderse mutuamente. La política gubernamental seguida por Lázaro Cárdenas afectó a todas las instituciones del país y a la vida de todos sus habitantes. Los sectores políticos más conservadores, algunos se manifiestan de tendencias fascistas, se agruparon en Acción Revolucionaria Mexicanista, grupo de presión conocido como Los Dorados, y bajo los nombres de Unión Nacional Sinarquista, Salvación Pública y Acción Nacional. Pero hacia 1938, Lázaro Cárdenas ya era un presidente lo suficientemente fuerte y decidido como para no dejarse arredrar por las reacciones conservadoras. En sus manos no solo estaba el control del gobierno, sino también del partido, de modo que, consciente del apoyo popular y de su segura posición, dio un paso más con miras a institucionalizar la revolución. El 30 de marzo de 1938 disolvió el Partido Nacional Revolucionario y fundó el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, bajo el lema "Por una democracia de trabajadores".
El partido cardenista estaba integrado por obreros, empleados, campesinos y militares. Los fundamentos del futuro Partido Revolucionario Institucional estaban sentados. Lázaro Cárdenas del Río nace en Jiquilpan, en el estado de Michoacán, en 1895. Al estallar la revolución trabaja imprimiendo un diario con las tesis maderistas. En febrero de 1913 fue víctima de Victoriano Huerta y se une a los partidarios de Pancho Villa en el norte del país. Se integra en las fuerzas del general Álvaro Obregón para terminar siendo partidario de Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles en 1914. Ocupa su primer cargo político como gobernador interino del estado de Michoacán. En 1920 regresa a la vida castrense para enfrentarse a las tropas del general Estrada y es herido en la campaña. En 1923 es designado gobernador del estado de Michoacán, cargo que debe de abandonar por 3 veces, las 2 primeras por sofocar levantamientos y sublevaciones, y la tercera para presidir el Partido Nacional Revolucionario en 1928. Ocupó la Secretaría de Gobernación durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio en 1931. En 1933 ocupa la Secretaría de Guerra y Marina. En 1934, en diciembre, toma posesión de cargo del presidente de la República Mexicana. En 1936 crea la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. En 1938 nacionaliza la industria petrolera mexicana y crea Pemex, Petróleos Mexicanos. Ocupa el cargo de secretario de Defensa Nacional a petición del presidente de la República cuando México se ve involucrada en la Segunda Guerra Mundial en 1942. Recibe el premio de Stalin de la Paz en 1955 y murió el 19 de octubre en la Ciudad de México en el año de 1970.